así orar. El libro de los Hechos, capítulo 15. Capítulo 15. El libro de los Hechos, capítulo 15. Padre, en esta hora me encomiendo a ti. Me has dado una palabra, la cual he comenzado a estudiar. Sabe que, aleluya, estudiamos de tu mano con la ayuda que tú nos das, las enseñanzas que nos provees. Señor, bendice esta predicación. Háblanos a nuestra vida. Sabes que dependo de ti. Nos puesto en mi corazón. Ayuda al Espíritu Santo a proclamar la verdad. Que nuestros corazones están abiertos cada uno de nosotros para entender esta enseñanza y recibir esta administración del Espíritu según sea tu voluntad en nosotros. Dependo de ti, te prometo toda la gloria y la honra. Siga haciendo señales, prodigios, salvando, sanando, libertando, llenando con tu Santo Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 15, vamos a ir al verso 13. Vamos a estar leyendo del verso 13 al 18. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras, como de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. A Dios sea la gloria. Puede sentarse, mantenga la vida abierta. Siempre le acompañamos el espíritu de mansedumbre. Hoy hemos comenzado a estudiar este tema, el tabernáculo de David. Esto es muy profundo, aleluya, pero lo hemos comenzado a estudiar y espero que sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Por eso le pedimos que mantenga la Biblia abierta para ir por la palabra. Vamos a hablar del tabernáculo de David, porque aquí habla de la restauración del tabernáculo de David. Y queremos entenderlo según lo dice la palabra. A Dios sea la gloria. En este momento, en el capítulo 15 de Hechos, se ha llevado un concilio en Jerusalén. Allí están todos los apóstoles, los que están llamados a aleluya, velar por el crecimiento y por lo que las palabras que se predican en las iglesias levantadas. ¿Cómo está corriendo el evangelio? Esos son los fundamentos de los 12 apóstoles. Y todo asunto va a ellos para tratar y tomar decisiones por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, porque hay un evangelio que está avanzando. Hay un evangelio que Jesús dijo, y va a comenzar en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en el avance de este evangelio, según lo encomendó el Señor bajo la unción del Espíritu Santo, se están tratando con nuevos, no solamente con el pueblo judío, sino con otras naciones. Por eso hay un asunto bien importante que se está tratando en este concilio. Es una reunión, aleluya, de los apóstoles, los que estuvieron
Aleluya. Conocía del Señor, pero la salvación plena no le había llegado a él. Aleluya. Por eso él hace limosna, hace hasta ayuno, pero no es salvo todavía, pero Dios conoce los corazones. Y ahí ocurre algo tan grande y tan poderoso, porque se le revela un ángel y le da instrucciones poderosas. Busca a Pedro, que Pedro te va a decir, uno de los apóstoles, que hay que hacer, amén, para ser salvo. Y allá donde está Pedro, también que está en ayuno, se revela el Espíritu Santo y le dice, te vamos a buscar. Así que hay una conexión, aleluya, de cosas gloriosas. Está el Señor revelándose, pero se le está revelando a un gentil. Aleluya, que se le revele a Pedro, pues Pedro es judío, caminó con el Señor, aleluya, es un siervo ya aprobado, levantado, pero a un gentil, a una persona que apenas está conociendo al Señor y todavía no le ha dado, aleluya, públicamente su corazón a Cristo. Pues surge esto. Y Pedro protestó, no entendí el cómo, porque el Señor le había dado una revelación de los animales que bajaban por bajo el lienzo. Y él dice, Pedro, mata y come. Y Pedro, no, jamás, yo soy muy celoso de la ley. Y la palabra le dijo, no llames tú común a lo que yo he limpiado. Aleluya. Así que hay una obra del Señor más allá de lo que el corazón y la mente de Pedro estaba probando que era agradable a Dios. Yo he hecho una obra y tú no puedes decir si es mío o no es mío. Y si yo digo que es mío para la gloria del Señor. Y aún Pedro protestando tuvo que ir a casa de Cornelio. Pero allí pasó algo extraordinario. Aleluya, porque Cornelio estaba esperándolo con toda su familia. Aleluya, y aunque Pedro no estaba de muy buen humor, porque eran personas para él de segunda clase, gentiles, no eran judíos, estaba por obediencia obligatoria. Aleluya. Comenzó a hacer lo que el Señor le dijo, a predicar la palabra, a presentar a Jesús, lo que se nos llama a nosotros. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué predicó Jesús? ¿Para qué vino? El poner su sacrificio, la muerte, que hay perdón en su sangre, que en él hay resurrección. Y mientras él está predicando esto, ocurre algo impactante y extraordinario. ¿Qué pasó en esta casa? Se derramó el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Todos los que estaban allí recibieron el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Todos los que estaban allí recibieron. Pedro no había terminado ni el sermón. Y Dios se lo interrumpió. Para que Pedro, deja de estar predicando que yo voy a mostrar mi gloria. Como pasó en el día de Pentecostés solo con los judíos, ahora está pasando con un grupo de gente gentil. A Dios sea la gloria. A tal grado que quedaron callados, impactados. Y yo, a tal grado que dijeron, Dios mío, la verdad es que ahora la salvación no solo es de judíos, sino que hay una puerta abierta y todo el que cree, no importa la nación, recibe salvación en Cristo. Y no solo eso, recibe el Espíritu Santo de Dios como nosotros. Aleluya. No solo que son salvos, sino que adicional reciben el mismo Espíritu Santo como nosotros. A Dios sea la gloria. Fueron bautizados y eso quedó ahí, pero ¿sabes qué? Los de Jerusalén se enteraron, quiero decir, por qué está pasando el concilio. Los de Jerusalén se enteraron y llamaron a Pedro. Pedro, ¿qué tú hacías metido en esa casa? ¿Ustedes saben que esa gente es gentil? Le reclamaron a Pedro, pero Pedro fue muy sabio y se fue con 6 hermanos más como testigos. Y en Jerusalén le llamaron a cuenta. ¿Quién? Tú eres llamado a estar separado. No le predicas a esta gente. Y cuando Pedro predicó y compartió con ellos lo que había pasado con Cornelio, lo que había pasado con él y lo que
y ellos levantando iglesia y esta gente tratando de dañarle las iglesias, dañándole las iglesias. Se levanta este concilio, se atiende este asunto y en este concilio está como director y principal, aleluya, Jacobo, medio hermano del Señor, aleluya, Jacobo el apóstol, amén. Perdón, Jacobo, ¿verdad? Aleluya, porque el apóstol había, aleluya, a él lo había decapitado. Dice la palabra que esto, aleluya, llegó a este concilio a tratarlo como por el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, oiga, aleluya. El asunto era serio, el asunto de salvación, el asunto de iglesia. ¿Qué hacemos? Pues Pedro expuso toda su experiencia. Pablo expuso toda su experiencia. También los fariseos pusieron sus reclamos y oraron al Señor. Entonces, ahora aquí por el Espíritu Santo se levanta el verso 13 y dice: y cuando ellos callaron de exponer todos sus asuntos, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, porque siempre tiene que haber, aleluya, líderes. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Amén, la casa de Cornelio. Y mire qué hermosa esta expresión. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y mire qué es lo que es interesante de esto. Que ellos en esa reunión de oración, consultando la palabra, viendo las evidencias, yendo, aleluya, a los profetas, aleluya, siendo dirigidos por el Señor. Jacobo es inspirado por el Espíritu Santo y va a un profeta que le explica lo que está pasando. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo: esto es lo que dijo el profeta, se había derramado el Espíritu Santo sobre toda carne? Esta explicación del Pentecostés. Ahora Jacobo está teniendo la misma experiencia, pero ahora no con el profeta Joel, sino ahora con el profeta Amós. Esto que está pasando lo profetizó el profeta Amós. Aleluya. Aleluya, así para entenderlo. Y dice: y con esto
Que el mismo Pentecostés se haya metido en la casa de Cornelio, y gente que es al gentil. Eso es lo que los ha confrontado, y no solamente con Pedro, sino Pablo. Aleluya. Y todo su viaje misionero está ministrando. Aleluya. Así que se toma una decisión, y se toma una decisión en base a qué? A lo que el profeta Amós dijo. Y dijo, aleluya, no podemos excluir a los gentiles, pero aleluya, pero tampoco le vamos a pedir que se vivan como judíos. Aleluya, ya son salvos, manténgase, aleluya, bajo su racionalidad, pero en el ámbito espiritual no se permite pecado. Amén. ¿Vamos acá? La cultura es diferente, pero no se permite pecado. No hay fornicación, no puede haber adulterio, no puede haber derramamiento de sangre, comida con sangre, ahogado, eso se tiene que abstener. Aleluya. Una cosa es un puertorriqueño, otra cosa es un americano, otra cosa es un africano, pero el pecado hay que sacarlo para afuera. Amén. El pecado no va ni con la salvación, porque para eso vino Cristo. Y la llenura del Espíritu, a Dios sea la gloria. ¿Cómo se está resolviendo? Por la palabra. En un entendimiento del Espíritu Santo, del profeta Amós. Aleluya. Esto es un momento clave de restauración, de reflexión. Dios restaurará la humanidad caída. Y se está hablando aquí que Dios entonces está levantando una nueva comunidad, unidos en Cristo. Amén. Aleluya. Y esta nueva comunidad de unidos en Cristo es judíos y gentiles. Y se comienza a cumplir la promesa en continuidad hasta la restauración universal en Jesús. Aleluya. Amén. Que el tabernáculo de David comienza a restaurarse. Esto va a ser progresivo hasta el milenio, donde Jesús, aleluya, sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que esté establecido ya, es que comenzó con una salvación y una llenura del Espíritu Santo, y el cual Cristo restaurará todas las cosas. Vamos bien, iglesia. Aleluya. Y todo esto es a través de Jesús el Mesías. Y hay salvación, y la señal es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Quieren conmigo? Vaya conmigo a Amós para que usted vea la profecía, porque le puedo estar hablando que si Hechos lo dice, pero vayamos a Amós capítulo 9, versos 11 y 12. Aproximadamente 700 años antes de venir Cristo, se le revela a un profeta, aleluya, cosas grandes que van a hacer, que van a suceder. Y cuando venga el Mesías, no solamente va a salvar a los judíos, sino que la salvación es para todos los gentiles. Y esto envuelve la restauración del tabernáculo de David. Dice Amós, para que lo marquen, Amós capítulo 9, versos 11 y 12. Está Daniel, ¿verdad? Daniel, Oseas, Joel y Amós. Daniel, Oseas, Joel y Amós. Creo que esa es la secuencia. Gloria a Dios. En el libro de Amós, el profeta, capítulo 9, versos 11 y 12 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Concuerdan las palabras, ¿verdad que sí? Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Algo pasó antes. Por ahí es que vamos. Algo pasó antes. Hubo un tabernáculo de David para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Así que le está diciendo, se va a edificar un tabernáculo que ya hubo una vez, y esto va a envolver la salvación tanto de judíos como de gentiles, por medio de la obra de Jesucristo, el Mesías, y el Espíritu Santo de Dios, y que no se va a quedar solo en Jerusalén. Ahí está diciendo lo que todavía no entendía, y Pedro, aunque Jesús se lo dijo, no lo entendía, viviéndolo Pedro con esas visiones, también protestando,
esta obra maravillosa de Dios. Nadie la puede parar. ¿Por qué? Porque esto es una obra de vida. Esto es un mover de fe, de poder y de gloria. A Dios sea la gloria. Así que ese concilio se tomó una decisión de tratar a los gentiles y vayan, llévenle las cartas ahora a todas estas iglesias levantadas para que sigan fieles al Señor. Díganle no al pecado, manténgase en la llenura del Espíritu Santo. Manténgase en la palabra, manténgase en la fe, aleluya. Nosotros seguiremos siendo judíos, ustedes siguen en esa nacionalidad. Y miren, lo más importante de esto es que puedo ser puertorriqueña, pero en el ámbito espiritual soy iglesia. Y usted también es iglesia. Tanto un judío que viene a Cristo como un gentil que viene a Cristo, el judío deja de ser judío y el gentil deja de ser gentil, y ahora somos ¿qué? Iglesia. Amén. Ya no somos gentiles y no somos gentiles cristianos. Somos iglesia. Por ahí vamos bien, ¿verdad? Así que a veces se nos sale la palabra gentiles cristianos. No, yo soy de Cristo. Ya yo no soy gentil, yo soy iglesia. Usted es iglesia. Inclusive el judío ya no es judío, ahora es iglesia. Se ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pues ahora vamos al tabernáculo. ¿Qué hizo David? ¿Por qué hay que levantar el tabernáculo de David? Primera de Crónicas, capítulo 16. Que sale, es que trae David tremendo David. A Dios sea. Aleluya. Dios es bueno. Primera de Crónicas, no le voy a leerlo todo, pero usted lo va a leer. Claro, porque usted es un lector asiduo, amante de la palabra. Y cuando usted salga de ahí va a tener tanta hambre que usted no vea eso, vaya hasta el libro completo, no solamente Crónicas, sino Reyes que lo completa y Samuel también que lo completa. Amén. Y ellos también. Aleluya. Cuando llegamos a Primera de Crónicas, capítulo 16, aquí está David. Ya David es rey. Ya David está construyendo su casa. Aleluya. Ya David sigue peleando con algunos enemigos, pero su reino está estable. Y él está haciendo ¿qué? Cosas para Dios. A Dios sea la gloria. Aleluya. Pero en un momento dado, él hace sus tiendas, sus casas de cedro. Aleluya. Y está edificando. Y él tiene la inquietud de traer el arca del pacto, que se encontraba en la ciudad de Kiriat Jearim. ¿Por qué se encontraba allí? Porque en un momento dado los filisteos se habían apoderado del arca. ¿Se acuerda para que vinieron los filisteos, se apoderaron del arca, y esos filisteos se atrevieron a quedarse con ese asunto sagrado. El arca del pacto representa la presencia santa del Señor. Es el artículo más santo y glorioso del tabernáculo hecho y diseñado por Dios para que Moisés lo construyera. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, y de ese arca se apoderaron los incircuncisos filisteos. Aleluya. Pero no le duró mucho, tuvieron que entregarla a los 7 meses porque empezaron las ciudades a tener tumores. Aleluya. Y el dragón de ellos, el ídolo postrado delante del arca, porque Dios es santo y Él merece toda reverencia.
Y si esas vacas siguen el camino conduciendo esa carrera y llegan hasta el lugar de los israelitas, definitivamente es la señal que Dios nos enfermó y eso no puede estar con nosotros. Eso era una señal contra la misma naturaleza de las vacas, de los animales que son tan protectores. ¿Y saben qué hicieron las vacas? A la presencia de Dios, las vacas, los cerdos, los caballos, aleluya, tienen un sometimiento más poderoso porque ellos seguían la presencia del Señor, aleluya. Y dice que aunque las crías que gemían y gritaban no respondían a ese llamado, aleluya, y siguieron derecho hasta que entregaron el arca. A Dios sea la gloria, pero lo hicieron de la manera pagana. Y ahí estuvo, aleluya, el pesebre. Después del pesebre tuvo problemas porque no supo tratar el arca del pacto con santidad. Y entonces se vuelve a Kiriat Jearim. A Dios sea la gloria. Estudié, ¿verdad que sí? Aleluya. En Kiriat Jearim llevaba 20 años. Aleluya, pero David, el dulce cantor de Israel, no, yo he conquistado Jerusalén, Jerusalén va a ser la capital del reino. Eso tiene que estar acá. A Dios sea la gloria. Eso tiene que estar acá donde yo estoy. Aleluya. Esa arca representa la presencia santísima de Dios. Pues yo necesito que esté aquí porque yo estoy en la presencia santísima de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? David lo intentó y entonces, como el siervo del Señor no es perfecto, comete errores. Aleluya. Eso es, no busque un pastor, no busque un líder, predicador perfecto, no lo hay. Bíblicamente y en la somos humanos y cometemos errores. Aleluya. Pase porque usted no ponga los ojos en nosotros y los ponga en Dios. Pero algo sí, somos temerosos de Dios. Y si cometemos algo malo, lo arreglamos. Eso sí, no nos quedamos con el reguero. Y damos gloria a Dios. Esa es la diferencia de ser siervo del Señor. Aleluya. ¿Qué pasó? Pues entonces David quiso llevar el arca, la presencia santa. Estoy hablando del dulce canto de Israel. Era un hombre enamorado de Dios, cantando desde que criaba las ovejas, le tocaba a las ovejitas en la presencia del Señor. Y son cosas que se llaman la presencia de, porque yo soy de Dios y usted de Dios y Dios con nosotros y nos aleluya. Son cosas que como imanes que se jalan. A Dios sea la gloria. ¿De quién es usted? ¿De quién es Vaya? Por eso no podemos estar lejos de la presencia del Señor. A Dios sea la gloria. Pero David cometió un error grande. Lo quiso hacer como los filisteos y lo impuso en una carrera también. Le costó la vida a Usa. Y allí, terrible para David, lo paró todo. Y entonces de los errores se aprende, porque entonces David viera, ahora vamos a preguntar por la palabra cómo se hacen las cosas. Eso fue lo bueno del concilio. El concilio, como estaba lleno del Espíritu Santo, lo dijo, no, dame tu opinión, Pedro. Dame tu opinión, aleluya, Felipe. Lo que tú digas, los tres vamos, mayoría, vamos allá. Mayoría no, lo que diga el Espíritu Santo de Dios. A Dios sea la gloria. No es por
están haciendo las cosas correctas. Aleluya. Ahora sí que la cosa va bien. Ahora sí que hay gloria, aleluya, porque van los sacerdotes, van los levitas santificados, llevándola sobre los hombros de los llamados de Dios, aleluya, cargándola y llevándola hacia Jerusalén, porque en Jerusalén, aleluya, David le había hecho una tienda. Gloria a Dios. Porque cerca de su casa le había hecho ¿qué? Un tabernáculo. Amén. Aleluya. David le había construido uno para él. Por eso, aleluya, ahí dice el verso 16:1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Siguió la fiesta de adorando al Señor. En esta segunda vez que ahora correctamente David trae el arca, David se levanta en una adoración tan poderosa y tan entregada. No solamente era el pueblo, los músicos, los cantores adorando en la presencia del Señor, y David se entregó, oiga, se entregó a una adoración tan poderosa por el Espíritu, que la misma mujer de él le dijo, lo menospreció en su corazón. Y ese loco, cómo adora a Dios. La gente a veces no nos entiende cómo adoramos a Dios. A mí no me importa, aleluya, si a usted no le gusta como yo adoro a Dios, pero yo voy a adorar a Dios, aleluya. Yo voy a adorar al que me salvó. Yo voy a adorar al que se merece toda gloria y toda honra. Y a veces acá no menosprecia, pues prepárese, pero usted adore por encima de todo eso. Porque David sabía que estaba adorando al Rey de Reyes en la presencia sagrada del Dios vivo. Y Micael se metió en grandes problemas. Aleluya, porque ella lo hizo en su corazón. Pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y lo que yo no oigo, lo oye Dios. Y lo que yo no veo, lo ve el Señor. Y Él lo saca a la luz. Y David la confrontó, sabes que me menospreciaste, pero sabes que por encima de tu papá y de tu casa, Dios me eligió a mí. Aleluya. Y lo que lo que tú menosprecias, Dios me eligió a mí. A Dios sea la gloria. Dios es santo, maravilloso, Dios de gloria y de poder. ¿Estamos bien, iglesia? Así que llegó el arca, aleluya, a la tienda, al tabernáculo de David que David le había hecho. David le construyó un tabernáculo, una tienda. Aleluya, mientras su casa era hecha de mejor. Por eso en un momento dado él quiere cambiar las cosas. Aleluya. Y David la mete porque acuérdese del tabernáculo, Dios le dio el diseño a Moisés. Era un tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, lugar santo y un Dios. Y ese era el diseño que había corrido con ellos durante todo el desierto. Pero ahora están habiendo unos cambios en David y lo estamos viendo. Por eso David, esa arca que estaba por allá en Yarín, él dijo, no, yo la quiero cerca de mi casa. Y se levanta ese tabernáculo, esa tienda. Pero no solo se queda eso ahí, iglesia. Vamos a ver qué hace David con esa tienda. Y ahí vamos al verso 37. Aleluya. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová. Miren, la acomodó, la tienda. Y vamos a ver qué hace, que ahora es que vamos a ver por qué se le llama el tabernáculo de David, que quiere ser y que va a ser reedificado. A Asaf y sus hermanos,
Gloria a Dios. Y en el Espíritu no contradice la ley. David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Usted sabe que David en el Antiguo Testamento fue el hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo sé lo que es la vida del Espíritu. A mí no me viene de cantito en cantito. A mí no me viene solo para cuando coge el alma. No. A mí no me viene solo cuando voy para la guerra. Yo estoy en la presencia santa del Señor. Aleluya. A Dios sea la gloria. Entonces él tiene otras visiones. Por eso, aleluya, los salmos poderosos de él. Amén. Por eso usted dice, Dios mío, pero que este muchacho, este rey, qué visión y mentalidad tiene. Es que está lleno del Espíritu Santo, pero está bajo la ley. Pero él no deja que la ley lo limite. Aleluya. Entonces, oiga, ¿por qué el tabernáculo? Restaurar el tabernáculo de David. Porque en ese lugar donde está la presencia del Señor hay alabanza de continuo. Y era, aleluya, un mensaje para nosotros, para la gracia. ¿Usted sabe por qué? Porque allí solo estaba el arca de la presencia del Señor. ¿Usted sabe dónde estaba el altar de los sacrificios? Arriba, en Gabaón. Entonces se separó. Estamos estudiando. El tabernáculo de Moisés, lugar santísimo, el lugar santo y alto, todo era junto, todo era junto. Pero, aleluya, hubo un cambio. Los mismos filisteos cuando, aleluya, se apoderaron del arca, esto se detuvo. Y ahora David lo lleva y lo implementa por el Espíritu. Y pone, aleluya, el tabernáculo en su casa. Y cuando pone aquí la presencia santa del Señor, aleluya, lo pone bajo adoración de continuo. Inclusive hace grupos en otro área de portero. Para cuando vaya al templo, hace áreas de, mire, organiza grupos de 24. Gloria a Dios. Amén. Y cuando usted dice 24, sigue buscando 24, no le encuentra el otro 24. En el cielo los 24 ancianos se postran delante del Señor. Amén, aleluya. Mire, ve, David, aleluya, Dios sea la gloria. Entonces David en el tabernáculo ministrando, arreglemos los pecados allá. No hay problema, tenemos que seguir santificándonos, pero en la presencia del Señor hay que adorar en espíritu y en verdad. A Dios sea la gloria. Y Él no tiene que ser de continuo. ¿Y por qué? Aleluya. ¿Y qué nos corresponde a usted y a mí como iglesia? Que tomemos el ejemplo. ¿Sabe qué? Porque el tabernáculo de Moisés era un lugar silencioso. Era un lugar de formalismos. Se hacían las cosas para Dios, pero no digan nada. Calladito. La ley silencioso. Hazme lo correcto, pero sí. Házmelo a tiempo, pero sin formalismo y una ley. David, no, yo no puedo. Aleluya. No. Y el tabernáculo que Dios le mandó a construir Moisés para el pueblo era en silencio. Pero ahora bajo la presencia gloriosa del Señor no puede haber silencio. Tiene que haber adoración de continuo. Entonces la iglesia tenemos que aprender esto. ¿Por qué vamos a estudiar el tabernáculo de David? Porque no podemos mantener esa conducta de la ley. Como el tabernáculo de Moisés sigue haciendo todo lo correcto, pero de sus labios no brota fruto de alabanza
Y el arca del pacto es tan poderosa para los judíos. Pero la iglesia, Dios no le dijo, pónganme el arca, me lo ponen en Jerusalén, me lo ponen en el templo. No, yo soy su presencia. Yo soy tu arca. Yo soy tu arca. Aleluya. Oh, aleluya. ¿De qué no se parece a lo que dicen por ahí? Es que no se parece a lo que dice el libro, es muy sagrado y lo estamos comenzando a estudiar, pero más que estudiar es vivirlo. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. El verbo se hizo carne. Aleluya, y el Pentecostés no puede bajar. Aleluya, y el movimiento que comenzó en Jerusalén, en la casa de Cornelio, tiene que seguir dentro de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestras iglesias. No podemos bajarle, hay que volver a la senda antigua, y la senda antigua es la llenura del Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede restaurar nuestro tabernáculo, puede restaurar tu es el único, no hay otra manera, no hay otro camino. Cristo y el Espíritu Santo dentro de ti, el Dios vivo y de poder. Aleluya. Aleluya, usted es el tabernáculo de Dios. Gracias, Señor. Entonces, ¿por qué no el de Moisés? Aleluya. Dios no dijo, voy a restaurar el tabernáculo de Moisés. Él no dijo, no voy a restaurar el templo de Salomón. No, el tabernáculo de David, porque era un lugar de presencia y de adoración al Dios eterno. Es que David era, mire, por el Espíritu nosotros hacemos cosas nuevas. Y David hacía cosas nuevas por el Espíritu, no fuera del orden de Dios, no, pero cosas nuevas, a tal grado que lo que hacía lo instituía y decía, esto tiene que continuar. Aleluya. A mí me gustaría impresionar algo a Dios de mí, algo, aunque sea algo chiquitín. Aleluya. Pero David con Dios y Dios con David era algo tan especial. A tal grado que ese muchacho le dijo, mi casa está de cedro y tu presencia está bajo tierra, yo quiero edificarte casa. Y Natán le dijo, sí, vamos para encima. Hasta que Dios le dijo a Natán, no, no y no. Está bien, pero no lo puede hacer. Aleluya. Y hay amenazas para apagar nuestro tabernáculo. Los Aleluya. fariseos quieren apagar nuestro tabernáculo. Las cuestiones modernas, no, y nosotros no. Una llenura del Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo. Aleluya. El Padre está buscando verdaderos adoradores. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. ¿Cómo adoramos a Dios? En espíritu y en verdad. Y entonces ahora todo se une. Ahora todo se une. Aleluya. Ahora tú eres la casa, tú eres el templo, tú eres el tabernáculo de Dios, con mucho celo, con mucho cuidado, adorando a Dios. Por eso David lo dijo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Él lo dijo allá, pero todavía ahora lo podemos vivir por el Espíritu. Recibe usted. Aleluya, gloria. Y Él sale, y alabanza al Todopoderoso, porque quien está dentro de usted, la presencia del Señor. Respire y adore, respire y alabe. A Dios sea la gloria. Así que Dios no va, el de Moisés, el de Salomón, no, a restaurar y a David. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Aleluya. Gloria a Por Dios. ahí quieren meter que el tabernáculo de David solo música, danza. No. Tu vida es una adoración. Mi vida de gratitud es una adoración. Somos alabanzas al Dios vivo. Usted es el tabernáculo. Nos lo quieren poner carnal. Los fariseos de hoy en día, mundano, carnal, adorar a Dios en los movimientos. Mire, que ¿te gusta a ti? No te preocupes, quédate ahí. A mí me han enseñado un camino más excelente. ¿Te gusta eso? Dios, sí, A mí me han enseñado
la presencia del Dios vivo y de poder. Gracias. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Que cuando yo llegue a la casa del Señor, aquí no puede haber silencio. Aleluya. Gloria a Dios. Y no solamente aquí en su casa, usted guiando, usted adorando. Comunión con Dios. Y ahí usted está en comunión y Dios le habla y le añade, así como él quiere. Entonces, sí, Gracias. esto es voluntario, claro. Es voluntario. Si usted no quiere adorar, no te podemos obligar. Pero te podemos provocar. Gloria a Dios. Usted que le provocamos. No te podemos obligar, pero te podemos provocar. Gloria a Dios. Aleluya. Te podemos provocar. Y aquí la adoración a Dios tiene que cambiar con esta palabra. Tiene que crecer con gracia. Adore a Dios con toda libertad. Suéltele las manos al Señor. Suéltele las manos. Mire, no vengamos a que nos mire, el diablo nos quiere callar la boca. Nos quiere arrinconar. Y mire, nosotros perdiendo. Y nosotros sufriendo. ¿Por qué? Porque no hacemos lo propio. Y adorar al Señor, donde eso entonces fluye la presencia del Señor. Y nosotros adoramos a Dios porque Él es el que se merece toda gloria. Gloria a Dios. Entonces, yo tengo que cambiar mi manera de adorar. Yo quiero mejorar. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, ayúdame a adorar a Dios. Que sea con sinceridad. A lo mejor no es la palabra más elocuente, pero es el aleluya con más amor que le puedo dar. Gracias. Aleluya. Un aleluya, pero bien sazonado. Un santo, pero bien enamorado. Oh, mire, eso se le mete. ¿Me entiendes? Esto es relación, aleluya, porque es la presencia del Señor dentro de ti y dentro de mí. A Dios sea la gloria. Vamos a estar puestos de pie, gloria a Dios. Grande eres, Dios, gracias, Dios. Gracias, papá. Y nos sigamos aprendiendo del tabernáculo de Dios. Y sabes que va a haber una restauración completa en el milenio, pero allá vamos. No te preocupes, que para allá vamos. Amén. Para allá vamos. Aleluya. Y ya estamos, aleluya, en la senda del Señor. Adiós.